dando los varias que quieren batallas. sabotear la elección se frotan las manos. Están de fiesta los que quieren sabotear la elección. Pero imagínese, Héctor, que pasara una cosa paradójica. Que el presidente Petro decidiera, en la reunión que le voy a contar que está teniendo con Amelia Pérez en este momento, decidiera, como renunció Amelia Pérez, retirar la terna. Quiere decir arrancar el proceso. Y quiere decir... Pero Néstor, la Corte ya le dijo que no puede. Es que yo no sé por qué no. Yo voy a decir por tercera vez esto que parece que no se ha oído. Este tema ya lo discutió la Corte Suprema de Justicia en este proceso, no en unos antecedentes y una sentencia de la Corte Constitucional del 2000, no, en este proceso. Cuando el presidente Petro cambió una de las candidatas que había inicialmente postulado, la Corte Suprema de Justicia señaló con toda claridad que la terna se podía reconfigurar hasta el momento en el que la Corte Suprema de Justicia certificara que las candidatas o los candidatos tenían las calidades para ser elegidos, que a partir de ese momento la terna se volvía inmodificable. Lo dijo la Corte Suprema de Justicia hace 2 semanas, o 3 o 4, yo no sé cuánto, cuando le reconfigura, no, tal vez en el mes de octubre del 2013, cuando sacaron una candidata y metieron otra. Eso ya está dicho. Entonces no es que el presidente esté listo a reconfigurar la terna porque ya la Corte le dijo que ya no lo puede hacer. Héctor, usted tiene razón, yo lo he escuchado. Lo que pasa es que hoy renunció Amelia Pérez, que no había pasado en octubre pasado, así que hay unas circunstancias nuevas. Vamos a ver, esto mañana yo le digo, Héctor, la Corte eligió, usted tenía razón, o yo le digo, Héctor no tenía razón y la Corte no eligió. Vamos a la Casa de Nariño, les cuento qué pasa en este momento, porque está allí la dimitente Amelia Pérez, que renunció motivando sorpresivamente también su carta de renuncia. Caterina Ávila. Néstor, sí señor, Amelia Pérez llegó esta mañana, minutos después de anunciar su renuncia, a Palacio para una reunión con el presidente Gustavo Petro. Tenía en sus manos una carpeta con documentos y la verdad es que estaba totalmente negada a referirse al tema, incluso se tapaba la cara con esta carpeta para no ser capturada en fotos. Pérez no quiso hablar sobre los motivos puntuales por los que renunció y a la pregunta respondió que más adelante revelaría esta información. Y pues recordemos que la participación de Amelia Pérez en esta terna se vio ensombrecida por los comentarios en redes sociales de su esposo, Gregorio Oviedo, con juicios contra organismos como la Fiscalía de la Corte Suprema de Justicia, comentarios que demostrarían cierta cercanía con el presidente Gustavo Petro e insultos hacia algunos periodistas, pues aunque ella intentó desvincularse de estos comentarios diciendo que su esposo no piensa igual que ella, esto al parecer le hizo perder fuerza en el alto tribunal y al final pues terminó presentando su renuncia. Estás escuchando Blue Radio. Necesitamos ser capaces de salir del egoísmo. Tendemos a ser egoístas, a pensar solo en nuestros intereses, a pensar solo en nuestra comodidad. Eso no es malo, pero hay que ir más allá. Hay que servir, hay que colaborar, hay que ser solidarios, hay que ayudar a los demás para ser gente dichosa. Tú sabes. Primera carta, esta no solo es destinatario Uribe, sino en el fondo es contra Álvaro Uribe. La firma Salvatore Mancuso, que está preso, llegó a Colombia extraditado la semana pasada, en condición ahora de gestor de paz. Y esta carta empieza por un trino del expresidente Álvaro Uribe del día de ayer, en el cual señala que Mancuso está llamando a personas para que lo denuncien por sus vínculos con el paramilitarismo y cuestiona además la designación por parte del gobierno de Gustavo Petro como... La alternativa. Y hay una noticia política también urgente, Felipe, como se da cuenta, está movidita esta mañana. Sobre la reforma a la salud, acaban de presentar ponencia de archivo 7 congresistas, 7 senadores de la Comisión Séptima, Felipe, que tienen 14 integrantes. Quiere decir, la reforma a la salud está a un voto, si llegan a conseguir uno de los indecisos, está a un voto de hundirse. Noticia de última hora desde el Senado, Andrés Carmona.
Así es, Néstor, buenos días. Mire, esos 7 senadores que radicaron ponencia de archivo de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado son los conservadores Nadia Blel y José Alfredo Marín, los uribistas Honorio Enríquez y Alirio Barrera, el liberal Miguel Ángel Pinto, la senadora de la ASI Berenice Bedoya y la senadora de Colombia Justa Libres Lorena Ríos del Partido Cristiano. Estos 7 integrantes, la mitad de la comisión, acogieron la idea de solicitar el archivo de la reforma, no solo por diversos puntos que tiene el articulado que son preocupantes para ellos, sino también, según lo que manifiestan, por vicios de forma y de trámite. Y ellos quieren evitar, con su posición, que la Corte Constitucional, en dado caso que se apruebe la iniciativa, pues termine hundiendo el proyecto o declarándolo inexecutible. ¿Por qué quedan 3 votos? ¿Cuáles son los 3 votos en disputa, por así decirlo? Porque hay 4 votos que ya firmaron la ponencia positiva. Mire, son Norma Hurtado del partido de la U, Ana Paola Agudelo del MIRA y Fabián Díaz Plata de la Alianza Verde. Cualquiera de esos 3 votos puede mover la balanza para hundir la reforma, porque daría 8 votos, mayoría simple, y terminaría hundiéndose el proyecto, Néstor. Y ojo que esta situación de esta radicación de esta ponencia también se da en pocos minutos inicia la moción de censura en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por la crisis que actualmente enfrenta el sistema de salud, no solo financiero, sino de atención de las EPS, Néstor. Andrés, tengo una pregunta, es decir, en este momento de los 14 congresistas, 7 contra la reforma a la salud, 7 a favor, ¿cierto? No necesariamente, Néstor. Hay 4 a favor que ya tienen la ponencia positiva, que fue la que se radicó el jueves pasado. Okay. Esos 3 votos faltantes. Entonces, 3 indecisos. 3 indecisos. Pero inclusive si usted le concede el beneficio de la duda a los indecisos, que los indecisos estuviesen a favor de la reforma, es que me da la impresión de que esto ya hunde la reforma. En la práctica, por una razón. Está muy porque mal. A la hora de votar la reforma no tienen mayoría. Y ellos son ellos los que necesitan los 8 votos. Por supuesto, claro. Néstor, digamos que si quedan 7-7, ahí se jugaría esa voto limpio. Se jugaría voto limpio los asistentes, es decir, los que asistan a la sesión. Si empatan, no se aprueba la reforma, es lo que le quiero decir. Por eso, como se necesita votación simple, Néstor, de los que asistan, ahí se determinaría si asisten más los que quieren aprobarla o los que quieren hundirla. Lo más seguro es que se hunda, Néstor. Sí, yo creo que con esta noticia, Felipe... No, yo creo que con este comunicado la reforma está hundida, sí, Néstor. Esta imagen que estamos viendo en este momento, para quienes están conectados, Felipe, en el canal de YouTube, estos 7, inclusive el señor del sombrero... El señor del sombrero es el... Alirio Barrera, del Alirio Barrera, el gobernador del Casanare. Pero en realidad estos siete los temas que estaban más en disputa, Néstor, eran los votos, pues primero del senador Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal. Pues el Partido Liberal, usted sabe que en la Cámara la mayoría de los representantes apoyaron esa reforma, a pesar de la oposición del presidente Gaviria. Entonces había dudas sobre si Miguel Ángel Pinto iba a estar a favor o en contra, y aquí queda pues claro que va a estar en contra, porque de resto ahí están pues los del Centro Democrático. Pinto es uno de los 7 de los que se tomaron la foto esta mañana, Andrés. Sí, señor, es uno de los firmantes de la ponencia negativa. Quiere decir, esto lo que le demuestra es cómo votan liberales en la Cámara y cómo diferente votan liberales en el Senado. Total. Entonces, aquí con estos 7... el fiel de la balanza era el senador Pinto, si quiere ponerlo así, porque dependiendo para dónde él se fuera, se iba a quedar la mayoría. Y está claro para dónde se va. Esa reforma quedó hundida, Andrés, me parece. Usted está en el Capitolio Nacional, es decir, muy pocas posibilidades, poquísimas, casi nulas posibilidades de que con esto que está pasando, este hecho político de hoy, se apruebe la reforma a la salud. Más hundida que sobreviviendo. Así es, Néstor. Y le voy a dar, ¿sabe cuál es el voto clave? El de Norma Hurtado, partido de la U. Ella todavía no ha suscrito ni la ponencia positiva ni la negativa, ni ha decidido presentar ponencia alternativa, pero ella ha sido muy crítica del proceso de trámite de la reforma,
de que no se haya presentado el aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda. Es decir, ella ha tenido unas posiciones muy críticas, es muy cercana a Dilian Francisca Toro, es decir, ella podría firmar la negativa. La semana pasada. Yo recuerdo que ella está más del lado del no que del sí. Me llamaría mucho la atención que la doctora Norma Hurtado terminara votando a favor de la ponencia del gobierno. Después de lo que escuchamos acá, Grosso. Porque aquí dijo todo lo contrario. Claro, lo que está pasando, Felipe. Uno creería que ella vota esta. Claro. Que ella se suma a este listado de los 7. Contra la única reforma a la salud. Y la única forma en que se salve la reforma. Primero discuten la ponencia negativa, es decir, cuando se sienten a debatir en la Comisión Séptima, cuando citen, esta es la primera que debaten, la negativa. Pero no tendrían los votos a menos de que los otros hagan quórum. Pero Néstor, la única forma como se aprueba la reforma a la salud es que uno de estos 7 senadores que hoy sale a anunciar su ponencia negativa se volteara, y le va a quedar muy difícil voltearse después de semejante acto público. No, es que ya se... Y le voy a decir, Néstor, por qué está hundida la reforma. Ya se tomaron la foto. Creo que lo que está pasando, traducido, es que se acaba de hundir esta mañana la reforma Néstor, a la salud. La reforma no se hunde por los votos negativos de estos 7 senadores, se hunde por términos el 20 de junio. Porque, como recordemos, la comisión tiene 14 votos. Entonces, si 7, digamos, sabemos que 3 de esos 7 están indecisos, digamos que los 7 votaran a favor, tampoco tendrían la mayoría para que transite a cuarto debate. Es decir, la reforma termina hundiéndose por términos el 20 de junio, a menos de que, como le digo, uno de estos 7 senadores cambiara su voto. Como si no hubiese suficientes noticias, se está hundiendo esta mañana. Queda todavía un dedito pegado al barco, Felipe, pero la reforma está casi en su totalidad hundida después de la declaración. Repito, ponencia, 7 de 14 senadores dicen no a la reforma a la salud y no tienen los votos para sacarla adelante. Falta simplemente medio voto, suponiendo que el de Norma Hurtado está casi cantado. Son las 10:12 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Hoy es el día para que la Corte Suprema de Justicia elija fiscal general de la Nación, uno de los cargos más importantes del Estado colombiano y cuyo nombre será determinante para lo que resta del gobierno del presidente Gustavo Petro. En caso de que hoy haya humo blanco y la Corte elija fiscal general de la Nación, la elegida tendrá que ratificar su intención de asumir el cargo y además tendrá que arraigar la documentación requerida para su posesión, llevarlo a la Corte Suprema, que tendrá que confirmar el nombramiento, revisando que no haya inhabilidades o impedimentos subyacentes. Aunque la Corte podría citar a una nueva sala plena extraordinaria para la confirmación del nombramiento de la fiscal general, en circunstancias normales ese proceso quedaría pendiente para hacerse en la próxima sala plena ordinaria, prevista para el próximo 21 de marzo. Una vez se surte ese trámite, la nueva fiscal general estará lista para posesionarse ante el presidente de la República. Una vez la Corte Suprema elija a la nueva fiscal general de la Nación, sobre sus hombros tendrá la inmensa responsabilidad de liderar la política criminal del Estado colombiano y de mantener de manera clara su independencia frente al presidente Gustavo Petro y su gobierno. Eso sí, preservando la colaboración armónica entre poderes prevista en la Constitución Nacional. Los paisas están sintiendo que el gobierno Petro se está de alguna manera vengando con Antioquia por no haber apoyado su llegada a la Casa de Nariño. ¿Y cómo si es que esta es una región uribista por naturaleza? En esa puja se quedan en la mitad las vías 4G, al menos 9 proyectos de infraestructura que tiene el departamento financiados por el gobierno nacional. El problema es que el gobierno ahora no tiene más plata para esas obras porque las prioridades del presidente Petro son otras y en otras regiones. Ese es el contexto de la idea del expresidente Álvaro Uribe de una vaca o donatón para que todos den $1.000.000, incluso la empresa privada, y así salvar las obras, lo que pareciera resolver el problema, pero no. Existe la ley de concesiones que, suponiendo que los paisas donen ese $1.000.000, el gobernador Andrés Julián Rendón no podría simplemente ir entregando porque sí esa plata a un privado, a una concesión, y la figura de donación no está en el esquema de cierre financiero de esos proyectos. Ya
viene el resumen de las noticias. Son las 10 de la mañana, 14 minutos. ¿Y esta música, Diana? Néstor, este es Peso Pluma. Noticias de la música y el entretenimiento con Diana Medina. La revista Rolling Stone, en su versión de Estados Unidos, es decir, una de las publicaciones más importantes de música del mundo, acaba de tener en su portada a Peso Pluma y lo denomina como el futuro de la música, Néstor. Future of Music, así lo denomina esta publicación que ha tenido a grandes personalidades, a Adele, a los Rolling Stones, mejor dicho, a toda la gente del mundo de la música. ¿El futuro de la música está en manos de Peso Pluma? Así lo denominan, mejor pero mire, dicho, murió la música. Mejor dicho, entonces, no futuro. No. Yo sé que es un tema polémico, pero miren, las cifras lo respaldan. No sea catastrofista, padre, puede que no le guste. No se burlen. Es un buen cantante. No me burlo, lloro. A mí me gusta, padre, Peso Pluma. Pero fue número 1 casi todo el año pasado, ¿no? Exactamente. Con esta canción. Esta canción se llama Ella Baila Sola, está próxima a cumplir un año y tiene más de 525 millones de reproducciones, esto sin contar Spotify y Deezer. es música popular que viene desde México, el Peso Pluma. ¡Qué barbaridad! ¿500 cuánto? 525 millones de reproducciones en YouTube. Y le sumo este dato, Felipe, 8.000 millones de reproducciones, la suma de todas sus canciones. No, pues qué cantidad de gente con mal gusto. Felipe, a este lado, no, bueno, a usted no le gusta, ¿verdad? Pero Felipe, le aseguro, si usted lo escucha con un poquito de detenimiento, le va a gustar. Esto es musiquita pero chévere. Esto teniendo uno a los Panchos y a Alfredo Jiménez y a Javier Solís, que se va a poner a oír al Pluma. El cuento de los Panchos de Libertad. Es que ese es el pasado de la música. Aquí estamos hablando del futuro de la música. Después de lo que está contando Diana, se quedó sin futuro. 10:16, Felipe, tengo una noticia de última hora. Hablando de colchones esta mañana, se está destapando la crisis de una empresa legendaria de colchones en Colombia que se está quebrando. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, ya que Víctor nos puso esta mañana a hablar de colchones, esta noticia ha despertado otra que está creciendo, y es que siguen apareciendo todo tipo de afectados de Sociedad Muebles y Accesorios S.A., que vende colchones, también nocheros, muebles, todo alrededor de cosas para la casa. Quizá cuando les digo Sociedad Muebles y Accesorios SAS no le dice tanto como decirle la marca de colchones. Esta es la empresa detrás de Colchones Paraíso. La noticia esta mañana es que siguen apareciendo quienes aseguran que han comprado todo tipo de artículos, entre ellos colchones de 3, 4 o hasta 5 millones de pesos desde terminando el año pasado, y que todavía nadie les responde ni les llega el colchón a su casa. Esto después de que fuera la Superintendencia de Sociedades la que acreditara el incumplimiento para que Muebles y Accesorios S.A. entrara en proceso de reorganización de la sociedad. Traducción, la sociedad quedó en estado de liquidación y no le responden a muchos que compraron el colchón para acabar con eso de los gérmenes y las bacterias que ya contábamos. Nuevamente a través de sus redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe insistió en una carta de 7 puntos que se debe avanzar en la financiación con la vaca de $1 millón aportado por los antioqueños de las autopistas de cuarta generación, donde se requiere unos 3 billones de pesos. Aseguró que el gobernador Andrés Julián Rendón, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y los alcaldes, donde tiene influencia los proyectos viales, pues pueden nombrar una junta, un gerente y hasta crear una fiducia que dé confianza a la opinión pública. Agregó que las donaciones de al menos $1 millón por parte de los antioqueños podría ser en donaciones, créditos de confianza o una mezcla de ambos, donde se busque certificado tributario que se expida por parte de la entidad. A pesar de esa insistencia, Néstor, lo que está en contra de esa iniciativa sigue siendo la ley de concesiones, que no permitiría que se entreguen esos recursos, la figura de donación que no está en los cierres financieros de los proyectos, y menos con lo dicho por el propio ministro de Transporte, William Camargo, quien salió al paso y le envió la carta al gobernador Andrés Julián Rendón rechazando la solicitud del mandatario para darle al departamento la concesión de los contratos y peajes de la vía al mar al túnel del Toyo. Hay que decir que el ministro Camargo insiste que sí se está cumpliendo y que por eso seguirán administrando los proyectos de cuarta generación. Gracias por estar allí. A mí todos los días me alegra el corazón verlos en nuestro canal, verlos comentando, verlos participando. Creo que forma parte del ejercicio dinámico en el que estamos. Oye,
En Blue siempre tenemos la mejor información y tenemos la opinión desde las distintas perspectivas, destrezas. Oye, seguimos adelante. Tú sabes. Hasta el 2023 el país no sabía quién era Felipe Rocha. Su nombre comenzó a sonar cuando en algunos círculos de la sociedad bogotana se hablaba de una estafa y de un fondo ganador que resultó ser una estafa masiva que habría hecho a través de Agropecuaria Churiviejo, ofreciendo ganado en pie a artistas, empresarios, dirigentes políticos e influenciadores que hoy están reconocidos como sus víctimas. Aunque se cree que la estafa es muchísimo más grande, por ahora solo están reconocidas 67 personas como afectadas en esta pirámide y que el valor reconocido superaría los 24.000 millones de pesos. El último capítulo de esta increíble novela de estafa concluyó con la decisión de una juez de enviarlo a prisión no domiciliaria porque no sería suficiente. Sería insuficiente una medida domiciliaria. A la hora de anunciar esta decisión, la juez no pudo evitar su sorpresa y reveló lo sorprendida que estaba por la habilidad de Rocha para envolver, para engañar y estafar masivamente a sus conocidos, por lo que este joven estará en prisión hasta que comience el juicio por ser un peligro para la sociedad. La Contraloría le está embargando los bienes a Olmedo López, que hasta hace apenas 10 días fue director de la Unidad de Gestión de Riesgo, nombrado por el presidente Petro. No solo a él, le van a embargar los bienes a los subdirectores, que van a tener que responder los tres con sus patrimonios por el escandaloso acto de corrupción. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. 10 de la mañana, 21 minutos. Atención, la doctora Amelia Pérez, que presentó la renuncia ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, también presentó renuncia ante el presidente Gustavo Petro, que fue el que la ternó. Ella está en la Casa de Nariño en este momento, Ricardo. Néstor, radicada a las 9:34 minutos de la mañana la carta dirigida al presidente Petro, en donde dice que su renuncia, dice, en manera alguna obedece a mi ausencia de compromiso para con el país o con usted, que a bien tuvo de honrarme con tan alta distinción. No, dice Amelia Pérez, el fundamento de la dimisión no es otro que el del surgimiento de interferencias e injerencias extrañas a la elección que han empañado la misma y de las cuales infortunadamente me considero víctima junto con mi entorno familiar dentro de un contexto en el que la revictimización parece nunca acabar, de un lado. De otro, emergieron factores relacionados con la violencia de género, por hechos asociados a trinos que mi compañero de vida emitió por la red Twitter y de los cuales absurdamente fueron a mí atribuidos. Vuelve a hablar, utiliza la misma palabra que en la renuncia ante la Corte, vuelve a hablar ella de revictimización. 10 de la mañana, 22 minutos. Atención, la Embajada de Rusia en Colombia está diciendo esta mañana que fue culpa del Ministerio de Defensa de Colombia el que suspendió los contratos para el mantenimiento de los helicópteros, los que están parqueados en Tolemaida por falta de elementos técnicos. Rosana Marín. Así es, Néstor, el trino es de la Embajada de Rusia en Colombia, que está desmintiendo al Ministerio de Defensa y al Ejército con la denuncia de los 11 de 20 helicópteros en tierra por falta de mantenimiento por culpa de la guerra entre Rusia y Ucrania. Dice la Embajada que hace 2 años, en marzo de 2022, fue el Ministerio de Defensa Nacional el que suspendió los contratos con la compañía rusa Nask S.A., a la que hace los mantenimientos a los helicópteros Mi-17. Luego, en 2023, el gobierno volvió a incumplir y por eso los aviones están en tierra, lo que significa que no es del todo cierto que el problema sea la guerra en Ucrania. Finalmente, el comunicado lamenta que el ministerio no ha querido solucionar el tema. Atención, 10:23 minutos. El Centro Democrático le responde esta mañana a Salvatore Mancuso, que muy temprano había dirigido una carta al expresidente Álvaro Uribe. Mateo Piñeros. Sí, señor Néstor, una carta que firmó Salvatore Mancuso desde la cárcel La Picota, donde se encuentra recluido, y en la cual señala que supuestamente el gobierno de Uribe pues tuvo una cooperación con las Autodefensas Unidas de Colombia durante la gobernación de Antioquia, pero también durante la presidencia del exmandatario. El
el Centro Democrático acaba de responderle a Mancuso. Aseguran desde este partido político que es un plan contra el expresidente que está auspiciado por quienes eran sus enemigos en ese momento, y señalan: la carta del criminal de lesa humanidad, además de contener una sarta de mentiras, imprecisiones y apreciaciones subjetivas vagas y llenas de cizaña, tiene un propósito temerario y canalla: acusar de manera infame y sin prueba alguna al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que además Salvatore Mancuso aseguró que iba a denunciar al expresidente Uribe, ya que el exmandatario dijo que el exjefe paramilitar estaba buscando testigos para que lo implicaran con el paramilitarismo. Problemas económicos para todos los colombianos que traería la reforma pensional de Gustavo Petro, como lo advierte la calificadora de riesgo Standard & Poor's, que en un informe el día de ayer sobre reformas pensionales en América Latina, en las que estudia, las que se debaten en Chile y Perú, las que fueron aprobadas en los últimos 5 años en Brasil, México y Uruguay, analiza también dentro de ese paquete la reforma pensional del gobierno Petro, sobre la cual concluye implica un mayor nivel de deuda pública y podría llevar a una reducción en la calificación soberana o el puntaje de buena paga de la nación colombiana. Conclusión de Standard & Poor's tras analizar los números y promesas de la reforma y concluir que amplía el papel del sector público en detrimento de los fondos privados, con medidas que obligan a todos los colombianos, sin excepción, a tener que cotizar en el sistema público, quieran o no quieran, les guste o no les guste, el equivalente a 3 salarios mínimos, umbral sobre el cual todas las personas del país tendrán que cotizar a la fuerza a Colpensiones para ayudar a financiar, entre otras, los subsidios de 1.800.000 adultos mayores de 60 años sin pensión y que se encuentran en pobreza monetaria. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. 10 de la mañana, 26 minutos en Colombia, 10:26. Noticia hasta ahora: el gobierno tendrá que recortar unos 10 billones de pesos del presupuesto de este año si quiere cumplir con la regla fiscal, según lo que está advirtiendo el comité encargado por ley para hacerle seguimiento a esta meta de la regla fiscal. Marcela Peña. Que se aproveche para que esa plata salga, y en segundo lugar porque no es un ingreso permanente y no debería estar financiando gastos que sí son permanentes. El nivel de gasto del país, sin incluir lo que nos cuestan los subsidios al diésel, solamente es comparable con lo que tuvimos en plena pandemia. Eso quiere decir, según el Comité Autónomo de Regla Fiscal, que este 2024 se interrumpiría la senda de mejora que teníamos desde el año 2020 y sería el 5º año consecutivo en que el gobierno nacional tiene un déficit fiscal por encima del 4% del PIB. Para resolver este problema, el comité dice que es importante que el país trabaje en aumentar su tasa de crecimiento económico, pero también que busque modificaciones legales e incluso reformas a la Constitución para hacer más flexible el gasto del gobierno. Y es que acuérdense que hay entidades y ciertos tipos de gasto que jamás se pueden recortar. Y en noticias de nuestras regiones, está cerrado el paso vehicular entre Ocaña y la subregión del Catatumbo por cuenta de un carro que fue atravesado y al parecer está cargado con explosivos. La información, Cristian Santiago. Desde las 4 de la mañana se encuentra bloqueado el paso vehicular entre Ocaña y la subregión del Catatumbo, todo por cuenta de un vehículo afiliado a la empresa Cotransacaritama que fue atravesado por hombres armados y marcado con letreros que anuncia que está cargado con explosivos. Sucedió muy cerca del municipio de Convención en la subregión del Catatumbo. Las autoridades, tanto ejército como policía, adelantan los protocolos necesarios para poder llegar al territorio y poder determinar si tiene o no explosivos este vehículo. Lo hacen a través de vuelos de dron y también con apoyo aéreo para evitar que muy cerca a la zona hayan más explosivos o haya presencia de un francotirador que termine afectando la integridad de alguno de los uniformados. De momento la vía se encuentra cerrada y el tráfico vehicular está
Se acaba de estrellar un avión ruso, un avión militar partiendo de la ciudad de Ivanovo. Las imágenes que hemos visto ahora mismo a través de redes sociales indican que efectivamente se ha producido ese accidente de un IL-76. Es un avión de transporte pesado de largo alcance que tiene ala alta y 4 motores de turbina que están instalados bajo las alas. Las imágenes que, como digo, se han publicado a través de redes sociales sugieren que hay algún tipo de problema entre los motores que se encuentran en la banda de estribor, es decir, los motores 3 y 4. Se puede observar cómo hay una columna de llamas y una columna de humo y el avión va perdiendo altura de manera significativa hasta que finalmente colisiona con el suelo. Las primeras informaciones apuntan a que a bordo había 8 tripulantes y 7 pasajeros. Todo esto sucede cuando esta noche al menos 7 regiones de Rusia han sido atacadas con drones ucranianos, en el mayor ataque dentro de Rusia atribuido a Kiev en los últimos meses. Uno de esos ataques ha alcanzado la principal central de refinería de petróleo del territorio ruso como consecuencia de esos bombardeos por parte de la aviación ucraniana. Necesitamos ser capaces de salir del egoísmo. Tendemos a ser egoístas, a pensar solo en nuestros intereses, a pensar solo en nuestra comodidad. Eso no es malo, pero hay que ir más allá. Hay que servir, hay que colaborar, hay que ser solidarios, hay que ayudar a los demás. Porque generamos todo un sistema en el que seguramente también somos beneficiados. Por eso hoy te quiero invitar a pensar en los otros, en los que están cerca de ti y ver cómo tú los puedes ayudar. No estoy diciendo que cargues sus problemas. Estoy diciendo que ofrezcas desde tus recursos existenciales ayuda para que ellos salgan adelante. En la medida en que los otros son felices, tú podrás ser feliz, porque no vayas a pretender ser feliz en medio de un contexto de gente infeliz y de gente amargada. Ayuda. Esa es una bella tarea para ser gente dichosa. Tú sabes. Primera carta, esta no solo es destinatario Uribe, sino en el fondo es contra Álvaro Uribe. La firma